crecimiento chino. Claro, pues. Y ese crecimiento se está balanceando, se está ajustando, está yendo de acuerdo a las corrientes en el mundo. Fíjense ustedes, las economías emergentes no crecen como antes, Europa está estancado, solamente Estados Unidos, se habla de Estados Unidos con una tasa de crecimiento de 2%, todo el mundo dice está muy bien y está a 2%, entonces el mundo desde el año 2008 no es el mismo, la economía se está redibujando y China no podía hacer la excepción, y la gente pensaba que el crecimiento chino era perpetuo, entonces el hipercrecimiento se acabó, ¿no? Porque el mundo no está comprando, porque tú no puedes sostener una moneda administrándola desde el Estado, porque tú no puedes decir yo hago capitalismo y por otro lado administras todo, y lo está demostrando el mismo mercado en este momento. Y eso para nosotros es ahora sí, importante, Carlos, porque... como primarios exportadores. A ver, la mitad del crecimiento mundial en los últimos años lo explicaba China. Del producto mundial, la sexta parte es chino. Entre un tercio y la mitad de los commodities, las materias primas en el planeta, la compran China. El 60% del cobre, ¿no es cierto? Que además baja su precio tremendamente. Sí, de las exportaciones totales, el 60% las peruanas a China son cobre, ¿no? Y otros 1.000 millones se van en plomo, hierro, zinc. O sea, de los 7.000 que exportamos el año pasado, ¿no? Hay ahí casi 6.000 que son metales. Y eso significa que las exportaciones van a caer, eso significa que la recaudación por impuesto a la renta de las empresas mineras va a caer, eso significa que el canon va a caer, eso significa que se va a generar inestabilidad política en esas municipalidades que van a recibir menos canon, eso significa que las autoridades nuevas que van a llegar el año siguiente al terreno económico y político en este país van a recibir un presupuesto ajustado, ¿no? Porque se recauda menos. Entonces, estamos hablando del Perú, ¿no? Que es una de las mejores economías de América Latina y del Caribe, y lo voy a repetir. Hablamos de la debilidad de las monedas, y yo lo decía aquí la vez pasada conversando contigo, Carlos, oye, hoy día si un inversionista tiene que elegir entre el real y el sol, elige el sol. Entre el bolívar y el sol, ni hablar, el sol. Entre el peso colombiano y el sol, elige el sol. Claro, nos hemos debilitado con relación al dólar, ¿no? Pero en esta economía, que es de las mejores, están pasando estas cosas. Y hay que recordar una cosa, ¿no? Estamos produciendo un déficit fiscal, es decir, estamos gastando más de lo que recaudamos. Pero en márgenes todavía razonables, ¿no? 2% que no se veía desde el año 2002, hace 13 años. Y la tendencia en el endeudamiento, ¿empieza a crecer? ¿no? Que ha venido cayendo en la última década, está creciendo de acuerdo a información del Fondo Monetario Internacional, y es la economía que recibe el siguiente gobierno, pero también hay que decir una cosa, ¿no? Hay ahorro público. Entonces, como hay esta deuda y hay ahorro público, en el neto no hay preocupación. Pero la coyuntura a mí sí me llama la atención porque se viene el niño, y el niño económicamente es gasto. Es gasto. Y además se presenta un presupuesto a final de mes que va a implicar la mitad de año de un gobierno y la mitad del año del otro gobierno, ¿no? En este contexto, por ejemplo, las AFPs, ¿qué deberían hacer? Ese es otro tema, ¿no? Porque, a ver, la bolsa peruana ha perdido 30% desde que empezó el año. En soles, o sea, son 30.000 millones de dólares aproximadamente en capitalización bursátil, es decir, el valor de las empresas que están listadas ahí valen eso menos. No implica pérdidas si no se vende la acción, ojo, ¿no? Implica que valen menos. Sí, claro. 100.000 millones de soles menos con relación a final del año pasado. Vale menos hoy, probablemente puedan volver a su precio. Si no las vendes, no se recupera. Así es. Y tú tienes a las AFPs que tienen el 10% de su cartera, ¿no? En la bolsa, eso se ha reducido en los últimos años, tiene fondos mutuos también metidos en la bolsa. Sufren más lo del fondo 3 con relación al fondo 1 y 2, ¿no? Porque tienen el doble de su participación en los mercados bursátiles, y ahí ya tiene que ver con la estrategia que establezcan los gerentes de inversiones. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú vendes, realizas una pérdida. Si tú esperas, ¿de acuerdo? Esperas a que el ciclo se recupere. Pero lo que está claro es que los mercados mundiales, en general, están movidos. Fíjense, alguien me decía, ¿no? Oye, pero China ha caído 2 veces, pero el mundo no. Es decir, ayer el mundo cayó y hoy día se recuperó, pero eso es volatilidad. Eso en economía se llama volatilidad. Claro. Es decir, un día te caes, el otro te levantas, y los mercados están así hace mucho tiempo en general. ¿Por qué? Porque además recuerden una cosa, ¿no? Se habían vuelto adictos a este dinero que inyectaban los bancos centrales del planeta, sí, claro, para levantar la economía que se había caído por la crisis de 2011. Inyectan y no pasa nada. Lo están retirando, Carlos, porque como en el caso de Estados Unidos, también es otro tema, ¿no? Porque la autoridad americana nos ha dicho, voy a subir la tasa de interés, voy a subir la tasa de interés, voy a subir la tasa de interés, muchachos, vénganse para acá. Oye, no la ha subido todavía, pero estamos ya realizando de que se va a hacer. Dicho sea de paso, eso se va a postergar posiblemente a raíz del panorama internacional que estamos viviendo ahora. Entonces, es un mundo muy movido, hay que estar muy atentos, y hay que
ser muy cautos. Ok, si queremos llevar la fiesta en paz los próximos 5 años, el próximo gobierno, ¿por dónde tendría que empezar? Las dos primeras cosas que tendría que hacer, ¿cuáles serían? A ver, ya no vamos a crecer por exportaciones, Ok. tenemos que seguir diversificando. Sí, pero ahí hay un tema administrativo a mi juicio, ¿no? El Ministerio de la Producción tiene que ser llamado el Ministerio de Valor Agregado, pero tiene un gran lastre ahí porque es pesquería. El Ministro de la Producción todo el día se ocupa de pesquería, a pesar de que la pesquería en el total no significa más que la industria. Es que el PBI y la pesca pesa un montón también. Entonces, la industria más, Carlos, pero él se dedica todo el día, por la coyuntura misma, a pesquería. Entonces, ahí hay una administración o un ordenamiento, ¿no? Que no ayuda a la diversificación. El primer consejo es diversificar de otra manera. Sí, fíjense, porque a ver, las exportaciones, el mundo te compra menos, la inversión tiene que recuperarse, sin ninguna duda la inversión tiene que recuperarse. Yo siempre menciono que tenemos que estar dejando de pensar de que en este país, frente a cada problema, hay que crear un ministerio, porque un ministerio, un ministerio, un organismo público, al margen del ideológico, es una traba más, es un tiempo más, es una cola más, es un día más, es un trámite más, ¿no? En una sociedad que desconfía y que por lo tanto lo solicita, ¿no? Entonces, un segundo consejo es reducir ese déficit en la medida de lo posible. A ver, a menos de un punto quizás. Si la inversión se recupera, ¿de acuerdo? Se puede recaudar más por parte de renta. Claro, por supuesto. Si se recauda más, entonces el gasto te preocupa menos. Ahora, el Perú es un país que está endeudado muy poquito con relación a los países. Eso es una ventaja fabulosa. Enorme. Y es una ventaja enorme todo el trabajo anterior, es decir, que se hayan construido reservas que se están empleando ahora, que se haya pagado deuda que ahora sirve para tener márgenes de ampliación, ¿no? Y que nos permite atacar problemas como el niño, que es algo que uno no espera, ¿no? Entonces eso está sirviendo, pero también hay que recordar algo, ¿no? Es una economía tiene cintura solamente si hay inversión. Y el empleo se crea, y lo está enseñando China ahora, ¿no? A través de la inversión. Y si hay algún ministro pasado que le prendía velitas a China, yo le prendo velitas a la inversión. Ojalá que se recupere, porque con eso llega más renta, con renta llega más inversión pública, con inversión pública más infraestructura, con más infraestructura, menos tiempo, más ahorro, reducción de costos y más márgenes. Don Carlos, ha sido usted muy claro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ha sido muy interesante conversar con usted. El doctor Carlos Urrunaga, economista de Centrum Católica, ha estado con nosotros hablando de este tema que sin duda es apasionante y preocupante al mismo tiempo. Pausa y volvemos.